Vamos al libro. Creo que quedamos acá, ¿cierto? Sí, señor. Estudiando cómo una corriente que fluye por una espira en un campo magnético, cómo aparecen fuerzas allí involucradas. Esto lo podemos ver. Déjenme buscar aquí un demo. Aquí. Aquí vemos, bueno, primero que todo podemos observar lo siguiente. Hemos hablado que, a ver cómo funciona esto. Bueno, fíjese, esto es, ¿cómo se quitará? Tenemos un conductor por el que fluye una corriente, ¿no? Ajá. Aquí mejor. Fíjense, esto es suponga que tenemos aquí no sé, un cartoncito, una mesa, y le hacemos un hueco y por ahí pasamos un conductor. Entonces noten que alrededor del conductor va a aparecer un campo magnético. Okay, la corriente, los electrocitos viajan en esta dirección y recuerden que por convención en todos los libros ponen la corriente en sentido contrario. Okay, con esto yo puedo... Entonces, ¿cómo sé yo que hay un campo magnético alrededor del conductor? Bueno, fácil, pongo ¿cómo se llama? Una brújula. Entonces la brújula se orienta en una dirección, como si aquí hubiese un campo, un polo norte. Si cambio la dirección de la corriente, aquí la corriente va para arriba y aquí va para abajo. Si cambio la dirección de la corriente, entonces cambia el sentido de la línea de campo del campo magnético. ¿Sí pillan? Okay. Esto se puede hacer perfectamente en el laboratorio si es que no lo hicieron ya. Fíjense que ese campo depende, por supuesto, depende de la distancia de la fuente. La fuente en este caso es un conductor, ¿okay?, que produce el campo magnético. Y viene dada por esa expresión. Esta I es el valor de la corriente y esta es la distancia que hay entre la fuente y el punto donde yo estoy midiendo el campo. Y esta mu es una cosa que ya vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero que nos quede clarísimo acá es que también hay una convención en cuanto a la dirección de las líneas del campo. Y eso viene dado por la regla de la mano derecha. Fíjense, aquí se ve mejor. Si la corriente fluye hacia arriba, en la dirección del pulgar, entonces la dirección de los dedos, ¿no?, la dirección de los dedos es la dirección del campo magnético. ¿Vale? ¿Está claro? Sí, o sea que cuando uno mueve la mano hacia arriba es el norte, ¿sí? No. Fíjense que la dirección de la corriente es hacia arriba. Sí. ¿Sí? Es esta flecha roja. Entonces uno hace coincidir el pulgar de la mano derecha, ¿no? El pulgar de la mano derecha, le pusieron la uñita en rojo también.
indicando la dirección de la corriente. Y cierran la mano. Cierran la mano como aparece acá. Entonces, la dirección que dan los otros dedos de la mano es la dirección del campo magnético. ¿Ven? Sí, sí, señor. Es esta dirección, o sea, en este caso, en el sentido contrario a las agujas del reloj, ¿no? En este sentido. ¿Sí? Esto es solamente para saber en qué dirección apunta el campo magnético. Vale, esta brújula está siendo influenciada no por el campo magnético terrestre, sino por el campo magnético que produce esta corriente. Vale, es importante eso. ¿Sí? Sí, Y señor. si yo cambio la dirección de la corriente, pues entonces, fíjense, la corriente va hacia abajo, con el dedo de la mano derecha va hacia abajo, y ven que cambia la dirección de los dedos, ahora es en el sentido de las agujas del reloj. Las líneas de campo recorren este sentido. Entonces depende, obviamente es una convención también, pero hay que usar una. No, si no hacemos esa convención, pues mezclamos todas las cosas. Como la convención esta de que la corriente es en el sentido contrario al que fluyen los electroncitos. Se quedó así por razones históricas. Pero esta tiene otro sentido. Esto es para saber la dirección, porque el campo magnético puede ir en sentido horario o en sentido antihorario. ¿Okay? Entonces, con la regla de la mano derecha, nos ponemos de acuerdo en qué sentido va el campo magnético, ¿vale? Mira, aquí están las dos. Ven, uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Ven que la dirección del campo magnético cambia. Aquí es en este sentido y aquí es en sentido contrario. Esto lo hacía Faraday en sus demostraciones. En la época de Faraday, no, el magnetismo era como dos fenómenos separados. Una cosa era la electricidad y otra cosa era el magnetismo. Entonces, eso duró unos buenos años, esa distinción como dos cosas diferentes. ¿Ok? Bien. Ajá. Lo otro que es acá, que esto ya lo habíamos hablado. Cuando se tiene, fíjense, esto es un instrumento también de laboratorio, no sé por qué aquí. Estos son dos anillos que tienen alambre enrollado ahí. Y aquí hay otro. ¿Okay? Dos anillos grandes con alambre de cobre. Y aquí hay un tubo de rayos catódicos que lanza electrones. Y estas bobinas generan un campo magnético que yo puedo controlar aquí. Lo pongo grande o lo pongo para otro lado. ¿Okay? Entonces ve cómo se mueven los electroncitos arrojados por el cátodo. Los puedo arrojar con más energía o con menos energía. ¿No? Si pongo el campo magnético en la otra dirección, entonces los electroncitos, fíjense que el campo magnético, ¿se dan cuenta? Son puntitos. O sea, el campo magnético sale de la imagen. Entonces los electrones no quieren saber nada del campo magnético. Si lo hago cero, si lo anulo, pues no tienen cómo resetearlo. Para donde los electroncitos, pues, digamos, salen eyectados. Aquí están saliendo todos eyectados hacia arriba, impulsados hacia arriba.
con el campo magnético los desvío. Aquí el campo magnético entra en la figura y aquí el campo magnético sale de la figura. Y creo que con este ángulo yo selecciono para donde, vamos a poner 0 aquí. Exacto. La dirección del electroncito para donde yo quiero que salga disparado. Y esta es la energía del electrón. La energía del electrón. Claro, está saliendo hacia la dirección del campo, no hace el movimiento circular. Aquí sí. Porque está saliendo disparado en una dirección perpendicular. Acuérdense, para que este fenómeno se produzca, la velocidad tiene que ser perpendicular al campo magnético, como lo vimos. ¿De acuerdo? En el libro. El electrón se queda allí. Esto estoy haciendo referencia a algo que vimos en el libro en las clases pasadas. Esto. La velocidad del electrón perpendicular al campo. Entonces se mueve hacia esos círculos que están ahí. Bueno, lo que les quiero mostrar es que se hace en el laboratorio sin ningún problema. Ajá. Ok, voy a resetear esto. Fíjense, esto es una batería. Esto para volver al tema de las espiras allí. Entonces, está abierto el interruptor. Cuando cierro el interruptor, empieza a circular una corriente. Los electroncitos van a este cable, bajan por aquí, y después siguen por este cable aquí para allá, y van a la parte de la batería. Se establece un flujo allí. ¿Ven? Y creo que puedo quitar esto. Bueno, entonces se ve en el conductor, como la corriente tiene esta dirección, entonces las líneas de campo magnético aparecen como líneas de campo que se cierran, ¿no?, en esta dirección. Mientras que en este otro conductor, que la corriente va en sentido contrario, las líneas de campo magnético tienen un sentido contrario. Esto se llena de líneas de campo magnético como si fuese un imán. ¿Okay? Las corrientes producen un campo magnético. Entonces, fíjense, la regla de la mano derecha, ¿eh? La corriente va para allá, la línea de campo tiene esta dirección. Si la corriente viene para acá, las líneas de campo tienen la dirección contraria. Entonces, en estos dos conductores aparecen dos fuerzas. Entonces tienden a repelerse, de que se doblan hacia afuera. Y esa fuerza es, como vamos a ver, viene dada por una expresión como la que está acá. Y vuelve a aparecer mu. Ya les voy a decir quién es mu. Esta es la separación entre los dos conductores y este es el largo del alambre. ¿Okay? Creo que aquí viene la dirección de la corriente, ¿no? ¿Okay? Bien, a ver si lo pongo en movimiento. Exacto. La corriente viene así, pero los electroncitos van en este sentido, por lo tanto la corriente va en sentido contrario. Bueno, aquí se ve. Este es el flujo de cargas negativas. ¿Okay? Y en sentido contrario se establece la corriente. Si cambio el sentido de la corriente, aquí hice un cambio en los circuitos para que las corrientes tengan el mismo sentido. Entonces, al pasar eso, los conductores se atraen. Los conductores se atraen.
Fíjense que la configuración es completamente diferente. ¿Se dan cuenta? Las corrientes aquí, fíjense que cambié también la forma del circuito para que eso pasara, ¿no? Las corrientes aquí son en sentidos contrarios. Y aquí tienen el mismo sentido. Entonces ahí se atrae. Se atrae. Es que la ecuación es la misma, ¿no? Lo que cambia son los sentidos de las corrientes. Y aquí podemos, no sé qué hace esto. Bueno, aquí sin nada. Aquí un campo magnético y aquí el otro. Los dos, bueno, los dos. Uno solo. Y aquí los dos. Uno solo y sin nada. Vale. ¿Alguna pregunta? Esto ya lo vimos. Este es otro experimento. Volvamos a la espira. A la espira esta que estábamos hablando. Que es esta espira que está aquí. ¿Ok? Esto es una espira de alambre. ¿No? Que si yo le hago dar vueltas con la mano o busco un mecanismo que le haga girar, puede ser unas aspas de un motor o puede ser el viento, puede ser las olas del mar, puede ser el vapor de agua caliente. Esto empieza a rotar y está metido en dos imanes. ¿Okay? Entonces, a ver qué pasa acá. Si lo hago rotar, empieza, fíjense, a aparecer una corriente. Ah, ya entendí qué pasó aquí. Que estas configuraciones son diferentes, se nos avisa. Miren el campo magnético. El campo magnético entre los dos imanes. Ok. Fíjense lo siguiente. ¿Me están oyendo, verdad? Están como muy callados. Miremos, concentrémonos en el dispositivo. Tenemos una espira de metal, ¿okay? que la hago rotar dentro de un campo magnético producido por estos dos imanes fijos, el polo norte y el polo sur. Entonces, ¿qué hace esto? No me acuerdo. Lo ponemos a girar dije. Dice que creo que le doy más velocidad. Sí, la velocidad con la que la hago girar. Entonces, fíjese el arreglo acá, ¿no? El arreglo aquí es muy diferente al que tenía hace ratito. Estas son dos maneras de recolectar la electricidad a través de unas escobillas acá. Una escobilla está pegada, fíjense, una escobilla está pegada a un extremo del conductor y la otra está pegada al otro cilindro. ¿Sí ven? El primer ataque, esto es no sé, un terminal y este es el otro terminal. Sí lo pillan acá, ¿no? Lástima que no se puede rotar. Pero así funciona un motor. Una turbina, perdón. Una turbina. Entonces le doy play, hago girar. ¿Okay? ¿Qué es lo que produce la corriente en términos físicos? ¿Quién me dice algo? ¿Por qué se produce una corriente? Además, una corriente que cambia de menos 5 a 5, menos 5 a 5, menos 5 a 5. O un voltaje, si quieren. Aquí está. ¿Pero en qué concepto? La energía, pues es también una base de fricción, ¿no? Fricción, no. No. ¿No es por el potencial? ¿Potencial de quién? La diferencia, ¿no? No, es que ahí no hay ningún... yo no tengo ningún voltaje aplicado allí.
Yo lo que estoy, estos dos, lo que estoy es midiendo el voltaje, no lo estoy aplicando. Esto no es una batería, esto es un galvanómetro, un dispositivo que mide voltaje. Y estos son dos imanes, yo no tengo ahí ninguna batería ni nada. Está dando vueltas porque yo lo estoy moviendo con la mano. Yo lo estoy moviendo con la mano. Con una poleita. Lo estoy moviendo mecánicamente. Ah, o sea, uno le está haciendo girar la... Mecánicamente, ajá. Ah, yo creí que eso era corriente. Entonces se carga, ¿no? Claro, ustedes pensaron que esto le estaba dando electricidad y lo estaba Algo moviendo. así. No, 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 no. No, esto es un dispositivo mecánico, ¿sí? Y lo que pasa es que no se ve, pero no lo pusieron, pero supongan que yo le estoy dando vuelta con la mano, con una, ¿cómo se llama? Debe ser porque hay una inducción magnética. Más o menos, más o menos. Fíjense, cuando está así, todas las líneas del campo magnético atraviesan esta área, el área de esta espira. ¿Ves que la espira tiene un área, no? Un hueco, digamos. ¿Sí? La espira está sumergida en el campo magnético. Entonces, yo lo que tengo allí es un flujo de líneas de campo magnético que atraviesan la espira. ¿Sí lo ven? Y ahí es máximo. En esa posición es máximo. ¿Vale? Entonces, vamos a decir, aquí empieza a variar ese flujo, ¿ves? El flujo es el número de líneas que pasan por esta área, que atraviesan esta área. ¿Ves? Hay menos, hay menos, hay menos, y ahí no pasan, digamos, líneas de campo a través de la espira. ¿Ok? Si le sigo girando, y revisar más, o sea, es el flujo de líneas de campo que atraviesan la espira la que me producen el voltaje. ¿Sí ven? Y es este es el flujo magnético, que depende del ángulo. Y cuando eso lo hago girar rápido, pues entonces tengo un voltaje que sube y baja. Que un voltaje alterno tipo seno, tipo coseno. Y aquí hay otro arreglo diferente que vi que tenían acá. Fíjense, fíjense que cambié acá el mecanismo. ¿Vieron? Ahora tengo un solo anillito. Entonces lo que hace es que, y está cortado, entonces, bueno, le estoy dando la clase ahorita ya, no me interrumpa con otra cosa. Estoy explicando una cosa y me preguntan otra, no tiene nada que ver. Ajá. Aquí la manera de recoger la corriente es diferente, ¿eh? Es la mitad hace contacto con esta escobilla, mientras que la otra hace el contacto con la otra. Entonces, eso produce también una diferencia de voltaje, pero fíjense que es en la misma dirección. Es una corriente, es un voltaje que es alternante, pero es positivo. Si la hago girar para otro lado, que aquí creo que no puedo hacer eso, entonces sería negativo. Entonces tengo un generador de corriente alterna y un generador de corriente continua. De corriente continua, digamos, no continua, sino en un solo sentido. Aquí, ¿ves? Llega hasta más 5 voltios, positivo siempre. 0 más 5, 0 más 5. Y es el cambio del flujo, de las líneas de campo por esta espira, lo que me produce ese voltaje. Es el cambio, ¿ok? Con 2.
Vale. Bueno, ese era. Y aquí hay otro, pero ese no sé, tiene algo raro que no funciona. Esto es un alambre de cobre conectado a un miliamperímetro, y si uno mueve el imán, se supone que eso es un imán, debería producirse una corriente, pero no hace nada. Digo que no tienen. O sea, cuando yo haga esto, los electroncitos deberían moverse y, pues, y este medidor indicar que hay un flujo de corriente, pero está malo, no funciona. No funciona. Ok, entonces volvamos acá al libro. Bueno, esos fenómenos están descritos acá. Este ya lo hablamos y quedamos en el de la espira. Y lo que hay que estar atento allí es con la regla de la mano derecha, saber en qué dirección van los campos magnéticos. Aquí, a diferencia bueno, no, es la misma cosa. Es un campo magnético fijo y una corriente que fluye por la espira, y eso genera un torque. ¿Okay? ¿Cuánto vale ese torque? Bueno, pues ese torque vale o tiene que ver con las fuerzas, ¿no? Las fuerzas, acuérdense que torque es fuerza por distancia al eje de rotación. Entonces, la fuerza que se ejerce sobre el lado 4 y el lado 2 por el flujo de corriente, cuando está el campo magnético, es la corriente por la longitud, que en este caso vale A, y obviamente por el campo magnético. ¿Ok? Vale. Y con esa fuerza, como sabemos cuánto vale la fuerza, podemos calcular los torques. Hay dos torques, ¿sí? Uno aplicado por la fuerza F2 y uno aplicado por la fuerza F4. Si ustedes recuerdan física 1, recordarán que los torques se suman, igual que, digamos, uno puede escribir la dinámica en lugar de fuerza usando torque. En vez de escribir sumatoria de fuerza, sumatoria de torque. Entonces el torque máximo aplicado allí, pues es la suma de estos dos. Es la fuerza por la distancia, y la distancia es B medios. Entonces, es la mitad. Okay. Una cosa, un medio más un medio, pues me da 1. Entonces me queda que el torque máximo es la corriente por A por B y multiplicado por el campo magnético, pero A por B es el área de la espira. El área por B, A por B es el área de la espira. Ve que el área es importante, el área de esa espira. Bien, aquí, esto es lo que les quería mostrar. Entonces, si tenemos una corriente que fluye por un conductor, ¿okay? Por un conductor, puede ser la espira, no tiene por qué ser cuadrada, puede ser circular. Entonces el área, esta espira, encierra un área. Entonces, podemos asociarle a la corriente, en vez de lugar de hablar de una corriente y un área, podemos hablar de un vector que se llama el momento magnético. Y ese momento magnético es simplemente un vector que es igual a la corriente que circula por la espira multiplicada por un vector perpendicular a la corriente, pero que tiene un valor, una magnitud igual al área, el área. ¿Vale? Fíjense, toda espira cerrada encierra un área. ¿Ok? Entonces, la corriente que circula por la espira me genera un momento magnético. ¿Cómo lo escribo? Bueno, con la regla de la mano derecha. ¿Ves? Pongo los dedos en la dirección de la corriente. En este caso, sentido antihorario. ¿Sí?
Entonces, el dedo pulgar me indica la dirección del momento magnético. Entonces, recuerden, el momento magnético es simplemente el valor de la corriente multiplicado por un vector cuyo módulo es el área de la espira. Y ese vector va a ser perpendicular a la espira. ¿Okay? Entonces, es fácil construir un momento magnético. Y este momento magnético mu, que se llama el vector mu, es el mu que aparece en las ecuaciones que les mostré en los aparaticos estos de jugar, que aparecían unos mu, ¿ves? Acá. Acá en la fuerza, este mu. Entonces, la fuerza que se ejerce sobre dos alambres, como el que se muestra en esta configuración, es ese momento magnético entre 2pi por la multiplicación de las corrientes entre la distancia, multiplicado por la longitud del cable, en este caso que está aquí. Es sencilla la relación. Y ustedes pueden comprueben ustedes como ejercicio que esto tiene unidades de fuerza. Tiene unidades de fuerza. Bueno, de eso trata el libro. Dígame. Esto, ¿se puede volver un segundito a ese último? ¿A Es dónde? que a esto, bueno, sí, es que nosotros creo que en el laboratorio habíamos trabajado algo así, pero a ese mu le decían era permeabilidad y era una fórmula muy parecida a esa de, o sea, no esa que tiene, sino la anterior del experimento. Sí, ya sé a qué te refieres. No, no confundir este mu con el mu. El otro es mu sub cero, Es que el que sí. aparece en las ecuaciones de Maxwell. Es mu sub cero, es la permeabilidad magnética del medio. En este caso es del vacío. Sí, sí, tienes razón. No, este mu sí, es el momento, se llama momento dipolar magnético. Y es fácil ¿cómo se llama? De representarlo. Fíjense que en el torque, el torque es I por A multiplicado por B. El torque que se ejerce sobre del cuento que tenemos aquí arriba, que ejerce una corriente que circula por una espira en un campo magnético, viene escrito en términos de mu, ¿ves? Porque esto es mu. Es el producto vectorial de mu por el campo magnético. Ese es el torque que aparece aquí. Pero sí, efectivamente no es mu. Fíjense que si tenemos no una espira, sino muchas n espiras, n, 10, 20, 30, entonces lo que multiplicamos es esto por n, el número de espiras. Entonces tenemos un solenoide. Tenemos, aquí está, ¿ves? El torque. Cuando tenemos varias espiras es un solenoide que por aquí vamos a tener dibujado uno por acá. Más adelante. Vale, entonces tenemos un momento dipolar magnético asociado a una espira que transporta una corriente. Y todos los dispositivos que generan electricidad, pues son eso, espiras y campos magnéticos. ¿Okay? Aquí hay un ejemplito que ustedes deberían poder hacer sin ningún tipo de problema, porque simplemente hacer un producto vectorial entre mu, que sería el área de esta espira, multiplicado por el valor de la corriente y por el campo magnético. Traten de hacer este ejemplito y resuelvan lo que parece. Esto no nos interesa ahorita. Lo que sí nos interesa son las bobinas. Esto es una gran bobina. Esto que está aquí adentro. Cuando lo meten a uno dentro de esos aparatos, lo están metiendo en una gran bobina. Pero sí hacer la historia para el jueves, porque ya no nos va a dar tiempo. Que es la ley de Biot-Savart. Fíjense aquí aparece el mu0, ¿ves? Que es este valor, la permeabilidad del espacio del vacío, ¿vale?
Sí, se me olvidó el subservice que tenemos. Ujú. Sí, sí. Entonces, no, y de hecho, bueno, esto es en el vacío, o sea, en el espacio sin nada, el- en el vacío, pero de hecho, cuando no es en el vacío, porque puede ser la permeabilidad, la permeabilidad es la propiedad que tiene un material, la capacidad que tiene un material de volverse magnético o no, ¿sí? Por ejemplo, los metales suelen magnetizarse, ¿sí? Una botella de agua no tanto. Entonces los materiales tienen propiedades magnéticas que son dependiendo de la estructura. ¿Ok? Entonces, recuérdense que esta era el vacío. Si estamos hablando de un material como el cobre o qué sé yo, pues ese valor cambia y ya no se llama musu cero, por cierto. Será el mu del cobre, el mu del vidrio o qué sé yo. ¿Ok? Entonces, mañana no, el jueves, vemos estas dos partecitas que nos faltan, que tienen que ver con las otras dos ecuaciones de Maxwell, que es volver otra vez, si tenemos una corriente pasando por un conductor, entonces, ¿cuál es el campo magnético que genera? Ahora sí, sacando la cuenta de verdad. ¿Ok? ¿Cuál es el campo magnético que genera una corriente atravesando un conductor? Listo, ¿qué es esta ecuación? Bueno, nada, vamos a darlo hasta aquí, que viene el otro profe a sacarnos. Y traten ustedes también de leer estas partecitas, ¿no? Y me preguntan en la clase. ¿Ok? Las clases son hasta cuándo, por cierto. Se acaba hoy en 8. Ya hoy en 8. Bueno, entonces ahí yo les... ahí vamos a ver si... ¿qué hacemos con la parte de los trabajos? Si les mando un taller, una cosa así, porque creo que la profe le había asignado un taller, o sea, tiene una nota asociada a un taller. Entonces, Ya viste si hay, o sea, no sé si tú tienes las notas del poco de talleres y poco de quizzes que nos dejaba ahí. no las tengo. Ella subió eso, ella subió esas notas, me imagino, ¿no? Sí, pero no, o sea, sí no sabemos dónde pueden estar. No sé si tú las tienes por ahí. Eh, O ya las dejó por ahí en el Moodle. ¿Mm? No, ella las calificó y las tiene en Moodle. Creo que cada uno se aparece en Moodle. ¿Y no, todas, Moodle. todas? Sí, Las ella notas de los talleres. calificó todas, sí, talleres y quizzes, eso está en Ok. Moodle. Pero ella no lo subió a la plataforma de notas. No, a la No, eso sí plataforma no. no, solo en Moodle. Ah, ok. Entonces Pero voy a es que, revisar. si no estoy mal, creo que cuando uno se mete al Moodle no salen esas notas. Pero a lo mejor yo sí las puedo ver. Sí, porque Es creo posible. que desde, por ejemplo, para nuestro grupo no salen. Ok. Y esas eran asociadas al primer parcial, ¿no? Estaban en esa época ya nos dejaba como trabajos cada 8 días, Ujú. pero entonces eran muchas notas. Pero Claro. entonces yo quería como que traté de meterme y mirar a ver qué notas tenía, pero no me salía ninguna nota y no salía ninguna de las tareas que ella dejó. Bueno, entonces yo reviso y les cuento. Ojalá que la hayas corregido, porque imagínate, podría yo corregir todo eso. Pero yo imagino que ella dejó las notas arregladas de los talleres. ¿Ok? Listo. Listo, sí, señor. Bueno, entonces yo reviso y les comento el jueves, ¿vale? Pero vayan ustedes también. Hay que poner una parte de cada uno de nosotros, ustedes como estudiantes, de poner por su propia cuenta, complementarse, hacer un poco de autodidactas. Que no es nada malo, es chévere. Cuando uno averigua así por sus propios medios, uno aprende a veces muchas más cosas. Bueno, muchachos, nos vemos el jueves.